Bueno, entonces, ya también la vez pasada habíamos medio empezado a ver que el problema es cuando el algoritmo va haciendo poco progreso, ¿no? hacia el flujo máximo. Y entonces la menor cantidad de progreso es 1. ¿Y por qué? O sea, cada que ponemos un nuevo camino de aumento, al menos tenemos que hacer progreso en una unidad de flujo. ¿Eso por qué era? Porque si no, ya no llegaba, ¿no? al sumidero, ¿no? Sí, pero más o menos, sí es por ahí, pero ¿por qué? Porque estábamos suponiendo que eran enteros, ¿no? Exactamente, o sea, vimos que hay una invariante de integralidad, ¿no? Como todos enteros, siempre todos los flujos residuales, siempre va a tener que ser un número entero, ¿no? Entonces el entero, o sea, la menor cantidad de flujo que podemos pasar es 1, ¿sí están de acuerdo? De hecho, por eso, si estas cosas no son enteros, no podríamos garantizar terminación, ¿están de acuerdo? Porque podríamos hacer progreso infinitesimal y entonces no podríamos garantizar que íbamos a terminar. Pero aquí, como estamos garantizando que al menos es una unidad de flujo, y es relacionado con lo que dice Manuel, ¿no? O sea, si podemos pasar flujo, podemos pasar al menos 1. Pero si hay casos en los que vamos de 1 en 1, entonces llegamos al peor caso y es el que nos da estos tiempos de ejecución que son exponenciales con respecto al tamaño de la entrada. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo donde eso se ve, digamos, un ejemplo extremo. Entonces, imagínense que estos 6 valen mucho, y entonces, pero si tenemos mala suerte que nuestro camino de aumento tome esto, que sea el azul, vamos a aumentar el flujo en solamente una unidad, ¿no? Cuando si hubiéramos hecho este camino, ¿cuánto aumentaríamos el flujo? En C, ¿no? Y si por ejemplo C vale 1000 o un número grande, pues ya hicimos progreso mucho más grande que ir de 1 en 1, que podríamos ir literalmente de 1 en 1, ¿no? Porque el siguiente camino de aumento podría ser así, incrementando en solamente una unidad. Salud. Entonces podríamos, o sea, el problema es que nada nos garantiza que el progreso que hagamos hacia el flujo máximo sea poquito. Entonces lo que vamos a intentar hacer es alguna forma para obligarlo a que tome solamente progresos lo suficientemente grandes, ¿no? O sea, para que los caminos de aumento, su capacidad residual sea un mínimo que nosotros queramos. Podríamos, pero y aquí, o sea, va a haber trade-offs. O sea, porque por ejemplo podríamos intentar irnos, por ejemplo, aquí está la discusión que habíamos dicho, ¿no? O sea, podríamos intentar encontrar el camino con cuello de botella máximo, pero eso también ya es un problema que es un poco más complejo. Entonces lo que quisiéramos es mantener la simplicidad de Ford-Fulkerson, en el que los caminos los encontramos muy fácil, ¿no? Porque nada más hacemos depth first search. Entonces quisiéramos algo similar, pero poder evitar esos progresos pequeños. Y entonces, ¿qué es el esquema que vamos a ver aquí? Que lo que vamos a hacer es desarrollar un esquema en que los caminos que vamos a encontrar van a tener al menos cierta capacidad, ¿no? Y entonces y como se va a comportar nuestro algoritmo es que al principio va a ser progreso grande y luego ya tal vez después va a ser progreso chico, pero de forma tal que a final de cuentas el algoritmo, que la complejidad del algoritmo sea polinomial. Sí, es más o menos claro el problema y cómo pensamos resolverlo, más o menos. Bueno, entonces cómo pensamos resolverlo se va a aclarar más, ¿no? Con un poco más de detalles. Entonces lo que la técnica que vamos a utilizar, o como le vamos a llamar a este nuevo algoritmo, se llama escalado delta. Lo que vamos a incluir es un parámetro llamado delta que vamos a utilizar para esconder a las aristas de capacidad residual menor y delta. Entonces lo que vamos a decir es que vamos a llamar a este grafo residual delta, y va a ser el grafo que vamos a obtener de ocultar o de eliminar todas las aristas que tengan capacidad menor que delta. Entonces, por ejemplo, aquí, si delta vale 100, si delta vale 100, el grafo residual delta es el grafo que tenemos allá, donde solamente quedan vivas
las aristas, ¿cómo se llama? De capacidad mayor que delta. Entonces, en este caso, cuando hagamos la búsqueda, esta arista no va a estar visible y entonces no la vamos a agarrar. Entonces, como todas son mayor a delta, si encontramos un camino, su capacidad residual va a ser ¿qué? Pues mayor a delta, ¿no? Entonces lo estamos forzando a que los caminos que vamos a encontrar solamente van a, o sea, al menos van a ser de capacidad ¿qué? Delta, ¿no? Entonces vamos a hacer progreso en delta. Bueno, entonces, qué más va a pasar? ¿Qué se imaginan que va a suceder? Vamos a buscar algún delta. Bueno, de entrada, ¿con qué delta comenzaríamos? A lo mejor eligiendo la mediana. Podría ser, o algo que esté cerca de, podríamos comenzar, por ejemplo, con algo cercano a la capacidad mayor o algo así, ¿no? Pero bueno, entonces una vez que definimos un delta, vamos a encontrar o buscar caminos y vamos a empezar a pasar flujo. Va a haber un momento en el que, ¿qué? Exactamente, ya no vamos, o sea, ya no, al ir escondiendo las aristas de capacidad menor que delta, ya no va a haber forma de llegar a ese AT. Pero no quiere decir que en el grafo que nosotros queremos resolver ya no haya esa capacidad de transportar flujo. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Exactamente, y en particular vamos a tener que a delta ¿qué? Hacerla más chiquita, van a aparecer nuevas aristas y ahí entonces voy a seguir haciendo lo mismo. Pero si se fijan, entonces va a ser exactamente el mismo algoritmo, solamente que utilizando este parámetro delta vamos a esconder aristas que no queremos utilizar. Cuando ya no encontramos nuevos caminos de aumento, le vamos a reducir el valor. Y si se fijan, ¿cuál sería una forma de reducir lo que hace sentido? Podríamos reducirlo a la mitad, ¿no? Y si es así, por ejemplo, ¿cuántas de estas etapas delta tendríamos? Si delta es más o menos del tamaño de C, donde C es la capacidad máxima, ¿cuántas etapas delta terminaríamos teniendo? Log 2 de C. Exactamente, log 2 de C, ¿no? Entonces ya tendríamos una complejidad que es en términos de ¿quién? De log 2 de C, que es lo que queremos. Entonces la idea va más o menos por ahí. ¿Sí? Sí. Entonces el algoritmo de con etapas delta se ve así. Que si lo revisamos a detalle, es exactamente igual a Ford-Fulkerson, solo con esta parte. Estas dos líneas son las dos extra. O sea, aquí tenemos esta función, ¿se acuerda qué hacía? Bueno, esta también. Bueno, esta línea también es nueva. ¿Qué hacía esta parte en el algoritmo original? Nada más ponía el grafo residual como si fuera el nuevo grafo, ¿no? No, lo que hacía esta parte era, o sea, dado a vernos, ya hasta se me olvidó. Lo de los nuevos aristas, ¿no? A ver, no, sí está organizado, sí está organizado distinto. O sea, aquí lo que hacemos es, a ver, eso me pasa por no revisarlo antes. Entonces, por cada arista empezamos con el flujo cero y luego decimos, bueno, sí. Entonces aquí nada más comenzamos poniendo con el flujo cero y luego aquí calculamos cuál va a ser nuestro valor de delta inicial, ¿no? Y nuestro valor de delta inicial va a ser la potencia más de 2 que sea mayor o igual que el valor de C, ¿no? O sea, como les decía, el valor original de delta va a ser similar a C, ¿no? Entonces es la potencia de 2 que sea la potencia de 2 más grande que sea mayor o igual que C. ¿Sí? ¿Sí les hace sentido? Entonces ya, ese es mi valor original de delta. Calculo mi grafo residual, que en este caso, ¿cómo va a ser? Igualito, ¿no? O sea, ahorita como no hemos pasado nada de flujo, es mi grafo normal, ¿no?
O sea, nada más tengo el valor de delta, todavía no hago nada con él. Calculo el grafo residual para flujo cero, que no es nada, ¿no? Y ahora entonces lo que vamos a hacer, o sea, el trabajo va a estar aquí. Entonces, aquí en este ciclo van a ser las etapas delta, y lo que vamos a iterar mientras delta sea mayor o igual que 1. Y que en cada uno de estos ciclos lo que vamos a delta le vamos a reducir a la mitad. Entonces, lo que habíamos comentado, ¿cuántas etapas delta va a haber en este algoritmo? Va a ser del orden del logaritmo base 2 de c, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Porque delta comienza valiendo la potencia de 2 más pequeña, que es más grande que c. ¿Sí están de acuerdo todos? Bueno, entonces aquí vamos a estar haciendo etapas delta, y bueno, ahora sí, aquí cada una de estas etapas delta va a ser exactamente igual a lo que hacía Ford-Fulkerson. Entonces, ¿qué hacemos? Generamos nuestro grafo delta. ¿Y en qué dijimos que consistía generar el grafo delta? Exactamente, nada más quitar las aristas que tienen capacidad residual menor que delta. Y ahora tenemos nuestro ciclo. En este ciclo, ¿qué se imaginan que vamos a hacer? Pues estar buscando, ¿qué? Caminos de aumento, ¿no? Nada más estar buscando caminos de aumento. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Entonces, mientras existan caminos de aumento, un camino P en nuestro grafo residual delta, lo que vamos a hacer es actualizar el valor del flujo y actualizar el valor del grafo residual delta. ¿Sí? ¿Por qué hay que actualizarlo? Porque al poner flujo, nuevas aristas van a aparecer con capacidad ¿qué? Exactamente, menor que delta, ¿no? Entonces hay que quitarlas. Entonces exactamente lo mismo, nada más que cada que ponemos flujo, podamos otra vez las aristas que tengan capacidad menor que ¿quién? Menor que delta. ¿Sí? Entonces, ¿sí les queda claro cómo funciona el algoritmo? O sea, nada más vamos, ¿cuál es la idea? ¿No? O sea, en la primera etapa delta, solamente vamos a pasar, o vamos a incrementar la capacidad de flujo en pasos de ¿cuánto? De tamaño delta. Una vez que ya no podemos pasar más, nos vamos a salir de este while, le reducimos delta a la mitad y volvemos a seguir pasando, ¿cómo se llama? Pasando flujo. Nada más que ahora va a ser delta entre 2. Cuando ya no podamos pasar flujo, ¿qué va a suceder? Reducimos otra vez delta a la mitad y volvemos a hacer lo mismo. Aquí lo bueno es que, ¿cómo es la última etapa delta? Con delta igual a ¿quién? Con delta igual a 1. Entonces, en ese caso, ¿qué aristas vamos a esconder? Las que ya no nos permiten hacer progreso, las que progresan. Sí, pero digamos que ya no serían las... Escogemos las que queríamos, las que no queríamos escoger más al principio. Así es, pero son las mismas que vería nuestro algoritmo. O sea, ahora lo que quiero como que hacer énfasis es que si se fijan, si hubiéramos tenido suerte suficiente, Ford-Fulkerson pudo haber escogido los mismos caminos de aumento que esta nueva versión. ¿Sí están de acuerdo? O sea, porque en el otro eran caminos de aumento arbitrarios. Entonces nada más ahorita los forzamos a primero los grandes y hasta el último los quiénes. Hasta el último los chiquitos. Pero todo lo que dijimos acerca de que el algoritmo es correcto el algoritmo Ford-Fulkerson original se va a mantener para este algoritmo, ¿no? Porque en el último caso, o sea, al menos, o sea, en el caso de delta igual a 1, vamos a ver exactamente lo mismo que vería ¿quién? Que vería Ford-Fulkerson. ¿Sí les hace sentido a todos? O sea, nada más lo que hicimos fue forzarlo en el orden en cómo iba a seleccionar los caminos de aumento. ¿Dudas sobre cómo funciona el algoritmo? ¿Seguros que no? Bueno, entonces ahora vamos a analizar. Entonces, igual que en el caso anterior, vamos a suponer que todas las capacidades son enteros entre 1 y c. Y entonces se va a seguir aplicando la invariante de integralidad, que dice que todos los flujos y capacidades residuales van a ser ¿qué? Van a ser números enteros, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces ahora, para demostrar que el algoritmo es correcto, lo que tenemos que decir es que si el algoritmo termina, entonces el flujo es un flujo máximo, ¿no?
Pero entonces lo único que tenemos que argumentar es que cuando delta es igual a 1, nuestro grafo residual delta es exactamente igual a ¿quién? Al grafo residual. ¿Sí están de acuerdo? Dado ese flujo. Porque no escondemos nada que no podamos usar. ¿Sí? Sí, sí, o sea, digamos, esa es la clave. ¿Y sí les hace sentido a todos? Pregunten si no. O sea, entonces, fíjense que el algoritmo lo único que hace es ir escondiendo aristas. Pero cuando llegamos a delta igual a 1, ¿qué aristas escondemos? Ninguna, al menos no ninguna de las útiles, ¿no? O sea, ninguna de las que tienen capacidad para transportar flujo. Entonces es lo mismo que vería el grafo o el algoritmo Ford-Fulkerson original. Entonces, si él termina, va a terminar cuando termine Ford-Fulkerson. Entonces, todos los argumentos que habíamos utilizado en ese caso se aplican acá. ¿Sí les hace sentido? Sí. Yo tengo una duda, pero como tal, o sea, no sería el mismo por el orden en el que Scaling este algoritmo lo ejecutó, porque él empezó por los más, ¿no? Y no podríamos asegurar que el otro había empezado por los más también. Entonces, pues ¿cómo puede decir que es exactamente lo mismo al final si al principio no fue lo mismo? No puedes garantizar que fuera lo mismo. Sí, o sea, lo que sí es cierto es que Ford-Fulkerson pudo haber tomado esos mismos caminos. O sea, porque él toma caminos arbitrarios, ¿no? O sea, él toma caminos arbitrarios y pudo haber hecho la misma secuencia de progreso al aumentar el flujo. Y terminar igual. O sea, digamos que sí es claro que, aun cuando estamos forzando aquí con las etapas delta, si teníamos suerte, Ford-Fulkerson pudo haber hecho exactamente lo mismo. Sí. O sea, porque son caminos arbitrarios, ¿no? Nada más, entonces aquí le estamos forzando en algunos y ya. Pero bueno, entonces, cuando nosotros demostramos, o sea, si ya vamos un poco más a detalle, ¿cómo demostramos terminación de Ford-Fulkerson? O sea, terminaba cuando ya no había caminos de aumento, ¿no? Cuando ya no había caminos hacia T. Entonces ya no había caminos de ya no había caminos de S a T. Y entonces ahí, ¿pero en dónde? En el grafo residual. Bueno, sí, en el grafo. Ahora, entonces, de hecho, si se fijan, aquí va a pasar exactamente lo mismo. O sea, este cuate va a terminar cuando ya no haya, caminos de aumento en el grafo residual. Y en el caso de delta igual a 1, el grafo residual es exactamente igual al grafo residual, ¿quién? Al grafo residual delta. Entonces, cuando esta cosa termine, va a terminar también con un flujo que es ¿quién? Un flujo que es máximo. ¿Por qué? Porque termina porque no hay caminos en el grafo residual delta, que en este caso para delta igual a 1 resulta que es exactamente igual al grafo residual original. Entonces, nada más lo único que va a cambiar es qué tanto nos tardamos en llegar a ese momento en que ya no podemos pasar este flujo en el grafo residual. Sí, es claro para todos. Y por ejemplo, esa delta se va a ir ajustando conforme el algoritmo va avanzando. Delta entre 2. Vamos a tener varias deltas. Así es. Okay. Sí, o sea, entonces, pero, lo que es importante que nos demos cuenta es que, o sea, lo único que estamos haciendo es forzar ciertos caminos. Y nada más estamos dejando ver las aristas conforme nos va conviniendo. En la primera iteración, por ejemplo, de este ejemplo sencillo, lo que hacemos es esconder, o sea, decimos, esta arista yo no quiero que la agarre al principio, entonces se la escondo. Entonces, aun cuando aquí agarra un camino por profundidad cualquiera, pues no voy a agarrar esa mala, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Pero igual si hubiéramos tenido suerte, él pudo haber agarrado, en Ford-Fulkerson él pudo haber agarrado este camino sin que se lo tuviéramos que esconder. O sea, nada más estamos, digamos, que argumentando esto para que esconderle las aristas por etapas lo único que hace es forzarlo a tomar unos caminos particulares que son los que nos convienen. Y son esos los que los que hacen progreso grande. Pero el algoritmo original los pudo haber tomado también. O sea, eso no cambia nada la correctez. Y luego al final, en la última etapa ya no le escondemos nada. O sea, trabajamos con el grafo residual tal cual. Entonces, si no encontramos caminos de aumento en ese grafo residual, entonces quiere decir que ¿qué?
que el flujo es máximo y vamos a encontrar un corte que es mínimo. A ver, ¿cuál es la duda allá atrás? La parte de la C es una constante que nada más tiene que pasar. La C es el valor, la capacidad máxima, o sea, la arista con capacidad máxima, ese es nuestro valor. La duda era que si delta siempre va a empezar valiendo C. No, no vale C, o sea, lo que dijimos es que delta es la potencia de 2 más pequeña que sea más grande que C. O sea, por ejemplo, o sea, lo que va a ser cierto es que C va a estar entre delta y, bueno, que esto podría ser mayor o igual, y va a ir entre delta entre 2, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? O sea, por ejemplo, si C valiera 9, ¿cuánto va a valer delta? Del 9 o más. 16. Exactamente, va a valer 16. Sí, o sea, delta es la potencia de 2 más pequeña que sea más grande o igual que C. ¿Sí? Bueno. ¿Más dudas? ¿Se podría dar el caso en el que elijamos un delta en el que no haya ninguna Sí. mejora, ¿no? Que no encontremos ningún camino, sí. Sí, o sea, realmente digamos que lo bueno es que vamos a ir bajando delta, ¿no? Y cuando delta valga 1, regresamos a nuestra safety net de que vamos a trabajar en los grafos residuales normales. Cuando delta es igual a 1, el grafo residual es igual al grafo residual de delta, porque no escondemos nada ahí. ¿Sí están de acuerdo? Yo tengo una duda. Sí. O sea, lo que estamos argumentando para probar es que si nosotros le decimos al algoritmo por dónde ir o le elegimos los mejores caminos, es igual que si al final obtenemos el mismo resultado que si no lo dejáramos elegir, que si eligiera aleatoriamente. Así es, pero no deberíamos probar que sí son iguales. Pues, de hecho, o sea, se puede hacer, pero digamos que nuestra demostración es para caminos arbitrarios. Se fijan, la demostración de correctez de Ford-Fulkerson es para cualquier camino que pasa flujo desde S hasta T, cualquier camino. O sea, no hicimos ninguna suposición hacia eso. Entonces ahora esa demostración aplica completamente, como es a cualquier camino, aplica completamente a que si los caminos en los que ponemos va de orden de mayor capacidad a menor capacidad. Entonces por eso no es necesario volverlo a hacer, porque en el otro no supusimos nada. O sea, dame cualquier camino, dame cualquier camino. Entonces estos son cualquier camino. Sí. Pero están muy bien las preguntas. Bueno, entonces, ¿dudas sobre cómo funciona escalado delta? ¿Dudas de que esto sigue siendo correcto? Bueno, entonces ahora lo que vamos a demostrar es... Sí. Por ejemplo, en cada paso eliminamos las aristas que son menores que delta, ¿no? Así es. Y ese es en el grafo de capacidad residual. Así es. Siempre estamos trabajando sobre ese grafo de capacidad Así es. residual. Por ejemplo, si tenemos una arista que es menor que delta, pero al bajar en el siguiente proceso a la delta, nos generaría un flujo, no estaríamos como que cortando antes el término, o sea, no estaríamos asegurando que llegamos a la delta de 1. No entendí muy bien. Por ejemplo, tenemos una delta que bota todas las aristas que son menores que 8. Y tenemos una arista que nos conecta únicamente con 4. Su capacidad es 4. Por el algoritmo la estaríamos eliminando. Y ya no nos dejaría pasar ese flujo que aumentaría en 4. Exactamente. No estaríamos cortando, digamos. No, porque lo único que hace es que acaba esa etapa delta. O sea, acaba esa etapa delta y en la siguiente iteración comienza la siguiente etapa delta, ahora de capacidad 4. Pero imagínate que fuera más a 1, o sea que ya nada más te queda una arista de 1. Entonces estás en la etapa 8, en la delta 8 no ves nada. Chin. Pasas a la etapa delta igual a quién? 4 no ves nada. Pasas a la etapa delta 2, no ves nada. Pasas a la delta 1 y ahora sí ya la vas a ver. O sea, el algoritmo solamente termina cuando, o sea, para terminar, tiene que pasar hasta la etapa delta 1.
Entonces, si en la etapa delta 1 ya no hay caminos de aumento, quiere decir que ya no hay caminos de aumento ¿en dónde? En el grafo residual, y por lo tanto el flujo es máximo y el corte es ¿qué? El corte es mínimo, ¿no? O sea, digamos aquí lo importante es que cuando él termina, ¿por qué termina este algoritmo? Por lo mismo que terminaba el otro, que es que ya no hay caminos de aumento en el grafo residual. ¿Por qué? Porque el grafo residual delta igual a 1 es exactamente igual al grafo residual. ¿Sí? Bueno, entonces, también ahora aquí con la, bueno, ya eso es lo que estábamos argumentando aquí, ¿no? Ahora con la demostración de complejidad, espero que quede un poco más claro también todo esto que estamos discutiendo. Bueno, entonces, lo que queremos demostrar ahora, o lo que estamos buscando es que ahora la complejidad de nuestro algoritmo no quede en términos de C, sino en términos de ¿quién? Del logaritmo de C, ¿no? Y bueno, ya vimos más o menos por dónde va. Entonces, lo que vamos a hacer es ver, primero, que este lema nos va a decir cuántas etapas delta. Pero eso está muy fácil, ¿no? ¿Cuántas etapas delta podemos tener? Log 2 de delta, que es más o menos del orden log 2 de C, ¿no? Por cómo escogimos delta. Después lo que vamos a hacer en el lema 2 es ver cuánto progreso hacemos por fases delta. O en otras palabras, ¿cuál es el valor? ¿Qué tan lejos estamos del flujo máximo una vez que acabamos una etapa delta? Y luego lo que vamos a ver, y bueno, esto lo vamos a utilizar para ver cuántos caminos de aumento hacemos por etapa delta. O sea, en otras palabras, lo que queremos con el lema 1 es ver cuántas etapas delta. Con el lema 2 y lema 3, bueno, ya no me acuerdo si es lema, con el lema 2 y la otra cosa que no sé si es lema o teorema, lo que vamos a querer ver es cuántos caminos de aumento ponemos por ¿qué? Por etapa delta. Entonces, si el número de caminos de aumento que está por etapa delta no depende de C, ya la hicimos, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? O sea, ¿qué es lo que queremos? ¿Cómo vamos a organizar esta demostración? O sea, lo que vamos a ver es, o sea, ya sabemos cuántas fases delta tenemos, ¿no? ¿Y cuántas fases delta tenemos? Que es del orden del logaritmo 2 de C, ¿no? Ahora, lo siguiente que vamos a querer hacer es cuántos de estos ciclos hacemos por etapa delta. Entonces, si resulta que esto es un polinomio con respecto ya sea a las aristas o a los nodos, ya la hicimos, ¿no? Otra vez esa parte. Sí, o sea, la complejidad de este algoritmo va a ser el número de fases delta por el número de cosas, o por el número de iteraciones de este while. ¿Sí están de acuerdo? ¿Y cuántas iteraciones o sobre qué iteramos en este while? Sobre si existen caminos. Sobre caminos, ¿no? Si el número de caminos aquí dentro de la etapa delta es un polinomio de los nodos o de las aristas o del logaritmo de C, ya acabamos. Porque va a ser un polinomio o sea, ahora sí va a ser polinomial con respecto a ¿qué? Al tamaño de la entrada, ¿sí están de acuerdo? Entonces, lo que les digo, ¿cómo está organizado? El lema 1 es que es el fácil. Luego el lema 2, lo que vamos a hacer es intentar caracterizar qué pasa al final de una etapa delta. O sea, cuánto flujo más nos falta por pasar. Y entonces, en otras palabras, o cuánto flujo pasamos en la etapa. Si sabemos cuánto flujo pasamos en la etapa, también sabemos cuánto vamos a, ¿cómo se llama? Cuántos caminos vamos a poner a lo más acá, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que me dan, o sea, cualquier valor, o sea, que yo sé que voy a pasar un valor X en una etapa delta. ¿Cuántos caminos de aumento voy a utilizar a lo más? Si yo sé que en la etapa delta hago un progreso de X unidades de flujo, a lo más. Entonces, ¿cuántos caminos puedo poner en esa misma etapa? ¿X entre quién? Entre delta, ¿no? Porque cada camino, ¿cuánto flujo pasamos? Delta. Y si nada más si en el total pasamos X, entonces va a ser X entre delta, ¿no?
Entonces más o menos por ahí es lo que vamos a querer buscar. De hecho es un poco diferente porque lo que vamos a caracterizar es cuando acabamos una etapa delta, cuánto nos falta a lo más para llegar al flujo máximo. Entonces va a ser esa cantidad de X. Entonces, ¿cuántas etapas o cuántos caminos de aumento vamos a poner en la siguiente etapa delta? Pero es más o menos el mismo argumento. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, lema 1, ¿no? El lema 1 es fácil, ¿no? El número de etapas delta es a lo más logaritmo base 2 de C, ¿no? ¿Eso por qué? Porque delta está entre 2 veces C y C. Entonces el número de veces que puedo reducir delta a la mitad es este techo del logaritmo base 2 de C cuando agarramos, cuando es el doble de delta. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces ahora viene este lema 2 que es el más importante. Entonces este lema 2 dice, sea F el flujo que llevamos al final de una, ¿cómo se llama? Al final de una etapa delta. ¿Por qué acabamos una etapa delta? Porque ya no podemos pasar más. Exactamente, porque ya no encontramos caminos de aumento que tengan capacidad residual al menos delta. Entonces lo que dice es que cuando acabamos una etapa delta, si F es el flujo que llevamos al final de esa etapa delta, entonces lo que vamos a decir es que el valor del flujo máximo es a lo más el valor del flujo que llevamos más m veces delta. O sea, el flujo máximo está acotado por ese valor de allá. ¿Sí es eso claro? M es una constante. M es el número de aristas. Entonces, ¿qué queremos demostrar? Nos fijamos en el valor del flujo al final de una etapa delta. Lo que decimos es que lo que nos falta por avanzar es a lo más esto. ¿Otra vez qué era M? El número de aristas. O sea, siempre hemos utilizado n para el número de nodos y m para el número de aristas. Ahí estamos suponiendo que, por ejemplo, en el peor de los casos, todas las aristas que queden tienen valor flujo delta o ¿cómo? No estamos suponiendo más que, o sea, lo que estamos diciendo es, vamos a fijarnos, agarra cualquier etapa delta, arbitraria. Y entonces, fíjate cuando acabamos esa etapa delta. Y al final de esa etapa delta tenemos un flujo. O sea, hay un flujo cualquiera, ¿no? Es el flujo que nosotros tenemos cuando acabó esa etapa delta. Lo que vamos a demostrar es que el valor del flujo máximo es a lo más, ese flujo que ya llevamos, este es el valor del flujo, ¿no? El valor del flujo que ya llevamos más m veces delta. O sea, eso es lo que queremos demostrar. O sea, que al final de una etapa delta, lo que nos falta a lo más es m veces delta. O sea, lo que nos falta para llegar al flujo máximo. Y si lo dibujo, o sea, imagínense que aquí alguien nos dice, aquí tenemos el flujo, este es el valor del flujo máximo. Y es esta línea de acá, ¿no? Y nosotros entonces acabamos una etapa delta. Y acabamos una etapa delta y tenemos un valor del flujo, pues el que sea, ¿no? Pero es al final de esa etapa delta. Lo que estamos diciendo es que esta distancia tiene que ser menor o igual que ¿quién? Que m veces delta. Esto es lo que vamos a demostrar. Y la demostración es más o menos sencilla. De hecho, se va a parecer a la demostración de terminación del Fulkerson normal. O sea, nada más nos tenemos que fijar qué pasa cuando acabamos una etapa delta. ¿Sí? Entonces vamos a intentar dibujarlo. Esa delta, m veces delta, es la delta que estamos terminando en ese ciclo. Exactamente, la delta en la que llevamos. O sea, es una etapa delta para un delta, quién sabe cuál, pero es el delta, lo acabamos. Y lo que decimos es que lo que nos falta para llegar al valor del flujo máximo es a lo más m veces delta. Eso es lo que queremos demostrar con este lema. ¿Sí? Pues, ¿Más? es que, o sea, siento que sí sería como suponer que en el peor de los casos entre S y T tenemos como muchas aristas en paralelo, ¿no? No, bueno, ahorita vas a ver por qué sale el M.
O sea, M es una cota. O sea, lo que queremos encontrar aquí es una cota superior en términos de algo que nos convenga. Ahorita vamos a ver cómo sale la M. Nada más que necesito un poco de... Bueno, ya no. Necesito un poco de espacio. Bueno, entonces, ¿cómo se ve? O sea, nosotros tenemos, en nuestra red tenemos S y aquí tenemos T, ¿no? Y tenemos otras cosas, más. Cuando acabó la etapa delta, nosotros podemos fijarnos también, o sea, se va a generar un corte AB, ¿no? En el lado A va a estar ¿quién? Todos los lugares a los que puedo llegar, y en el lado B va a estar ¿quién? Todos los lugares a los que no. Lo único que sabemos es que en A está ¿quién? S al menos, y en B está T. Entonces, al final de nuestra etapa de delta igual vamos a tener un corte AB. Ahí está este A y está, bien grandotes, el lado B, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es fijarnos y bueno, ¿por qué acabó por qué se generó este corte? O sea, son todos aquellos lugares a los que sí puedo llegar en esta etapa delta, ¿no? Y estos son a los que no puedo llegar en esta etapa delta. Entonces, otra vez, vamos ahora a intentar ver más o menos cómo es el valor del flujo. Y vamos a analizarlo, cómo es para las aristas de salida. Es el máximo hasta 10 que ya calculamos. Más o menos, ¿no? A ver, entonces, ahora, en esta arista de salida, ¿por qué no la podemos usar ya? Porque el flujo Porque es menor que delta. Exactamente, porque el flujo residual es menor que delta. En la demostración anterior no lo podíamos utilizar porque el flujo era ¿quién? Porque era cero, ¿se acuerdan? Digo, porque el flujo residual era cero, o sea, porque yo ya había saturado completamente la capacidad en esa, ¿cómo se llama? En esa dirección, ¿sí están de acuerdo? Pero en este caso no, o sea, yo la dejo de ver antes, yo la dejo de ver cuando su capacidad residual es ¿qué? Menor que delta, ¿sí están todos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces, o sea, en esta arista debe ser cierto que el flujo residual, o sea, a ver, entonces tengo esta es mi arista E, entonces lo que yo sé es que el flujo en E, o sea, lo que yo sé aquí es que la capacidad de E menos el flujo de E tiene que ser como menor que delta, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? para que sea visible. Para que ya no la pueda usar. O sea, para que sea invisible. O sea, digamos que lo que queremos es comenzar a caracterizar cuál es el valor del flujo. Y recuerden que lo que queremos hacer es, o sea, ya tenemos el flujo al final de una etapa de delta y nosotros queremos ver cuánto es el valor del flujo. Y lo que sabemos es que el valor del flujo siempre es igual a ¿quién? Al flujo que entra, el flujo que sale menos ¿quién? Menos el flujo que entra, ¿no? Entonces es lo que vamos a empezar a ver. Ahora, en el caso del final de esta etapa de delta, nosotros ya no podemos utilizar esta arista. ¿Por qué qué? Porque la diferencia de la capacidad de la arista E menos el flujo que estamos pasando es menor que delta, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? En el caso de la demostración anterior para Ford-Fulkerson acababa porque ya no podíamos utilizar estas aristas, porque esto era exactamente igual, ¿no? La capacidad de la arista era igual a ¿qué? Al valor del flujo, ¿no? Entonces esto ya no podía yo pasar nada por acá. ¿Sí están de acuerdo? Entonces yo aquí lo dejo de ver más temprano. O sea, lo dejo de ver en el momento que la capacidad residual es menor que ¿quién? Menor que delta. ¿Sí están de acuerdo? Y bueno, entonces, ahora para el otro lado.
cuando ya no podemos, o sea, ¿se recuerdan que estas aristas, cómo las podíamos utilizar para las aristas que en el grafo original vienen para acá? ¿Cómo las podemos utilizar para empujar flujo en la otra dirección? Con la arista inversa, ¿no? Entonces, ahora, ¿en qué casos no podemos utilizar la arista inversa? Cuando el valor del flujo, o sea, si esta se llama E', cuando el flujo de E' es como No es menor que... exactamente menor que delta. Si el flujo que viene para acá es menor que delta, entonces quiere decir que la arista inversa va a tener capacidad residual que menor que delta. Y entonces, por lo tanto, como estoy en la etapa delta, no la voy a ver. Entonces, ya caracterizamos cómo es el valor del flujo al final de ¿quién? De la etapa delta. Entonces, al final de la etapa delta, en las aristas que van saliendo de mi corte, la capacidad residual debe tener este valor, ¿sí? Y para el otro lado debe cumplir con esta otra condición. ¿Sí están de acuerdo todos? Bueno, entonces ahora bueno, aquí esto ya medio se encimó. Pero bueno, entonces, o sea, lo que nosotros sabemos es que el valor del flujo es igual a ¿quién? Al flujo que sale de A menos el flujo que entra a A. Ahora lo que vamos a querer es acotar ese valor. Bueno, entonces ahora lo que nosotros sabemos es que para cómo es el flujo de todas estas aristas que salen de A. O sea, lo que dijimos, o sea, si despejamos de aquí el valor del flujo, ¿qué nos queda? ¿Cómo nos queda? O sea, lo que sabemos es que el flujo que está pasando para aquí, ¿cómo es? Tiene que ser mayor que ¿quién? Exactamente. ¿Sí están de acuerdo? El flujo que estamos pasando por esa arista tiene que ser mayor que C menos delta. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, si sustituimos, o sea, tiene que ser mayor que C menos delta. Entonces, si sustituimos este flujo por C menos delta, ¿cómo queda esto? ¿Cómo es esto de acá? ¿Cómo es este valor con respecto a este? Tiene que ser menor o igual, ¿no? Ahora, en todas las aristas de salida, ¿cómo es el flujo? Tiene que ser menor que delta. Entonces, si sustituyo el flujo por el valor de delta, ¿cómo es este valor con respecto a este? Este tiene que ser mayor o igual, ¿no? O sea, este es mayor o igual que este, porque los flujos valen a lo más, ¿quién? De hecho, estrictamente menor que delta. Entonces, si cambio este por esto es mayor. Entonces, si resto algo más grande, todavía tengo algo que es más ¿quién? Que es más pequeño, ¿no? Entonces, si están de acuerdo conmigo que este valor que está acá es menor que el valor que tenemos acá arriba. ¿Sí están todos de acuerdo? ¿Por qué no? Porque este es más chiquito que este y este es más grande que este. Entonces lo que sumaba es más pequeño y lo que resta es más grande, entonces esto tiene que ser como más pequeño, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces ahora ahorita lo volvemos a revisar para que quede claro. Entonces ahora lo único que vamos a hacer es voy a sacar de esta suma los delta y me voy a quedar con esto que está puesto acá. ¿Sí? Sí, es claro, nada más de este paso a este, o sea, nada más saqué a mi delta de esta suma y lo organicé en otra serie de sumas que está acá. ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer es sustituir esto por algo que es todavía más grande. Entonces, si se fijan, esta es para todas las aristas que salen de A y para todas las aristas que entran a A, las multiplico por delta, ¿no? Si en lugar de nada más fijarme en las aristas que entran y salen de A, agarro todas las aristas
y también las multiplico por delta, entonces este valor, ¿cómo es con respecto a este? También más grande, ¿no? Entonces, si se lo resto, me va a quedar, ¿cómo se llama? O sea, si le estoy restando algo más grande, entonces esto como que puede ser más chico, ¿no? Ahora, ¿cómo es este con respecto a este? ¿Cómo es esta la suma de las capacidades de las aristas que salen de A? Esa es ¿quién? Pues nada más la definición de la capacidad del corte AB, ¿no? ¿Sí se acuerdan que la capacidad de un corte nada más es la suma de quién? De las capacidades de las aristas de salida. Entonces, esta es la definición de este. Entonces, este es igualito a este. Y estoy sustituyendo este por algo más grande. Entonces, esto todavía es como más chiquito. Entonces, ya llegamos al resultado que estábamos buscando. O sea, lo que sabemos aquí es que el valor del flujo que llevamos es como es mayor o igual que la capacidad del corte AB menos ¿quién? M veces delta. ¿Qué hacemos ahora? O sea, ¿qué es lo que tenemos? O sea, lo que tenemos es que el valor del flujo más M veces delta es mayor o igual que ¿quién? Que la capacidad del corte AB. Y pues ya acabamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué era lo que queríamos demostrar? Que esto era mayor o igual que el valor del flujo ¿quién? Que el valor del flujo máximo. Entonces ya estoy demostrando que esto es más grande que la capacidad de algún quién. Y entonces tiene que ser más grande que la capacidad de quién. Que el flujo máximo. Porque recuerden que todos los flujos son menores o iguales que los cortes, ¿no? Entonces al final de la etapa delta, a lo más me falta esto para llegar a quién. Para llegar al flujo máximo. Exactamente, para llegar al flujo máximo. Y ya este era el lema difícil. Va de nuez con el dibujito a escala, ¿no? Entonces, o sea, lo que nosotros teníamos es que había acabado la etapa delta. Entonces, al acabar la etapa delta quiere decir que ya no hubo forma de pasar flujo, de AB, donde S es lo único que sabemos que S está en A y T está en B, ¿no? O sea, ya no podemos pasar ningún camino más, y nada más los caminos llegan a los nodos que están aquí adentro de A. Eso es lo que me define a mi lado A del corte AB, ¿no? Entonces recuerden, estamos en mi etapa, al final de la etapa delta. Entonces lo que hicimos fue ahora, bueno, ¿cómo debe ser el flujo de las aristas de salida? Y vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo como un tubo. O sea, esta es la, de aquí a acá, es la capacidad de la arista, ¿cómo se llama? De aquí a acá es la capacidad de la arista E. Y esto, digamos que su capacidad se piensa hasta en términos de agua, ¿no? Entonces ahora, yo no puedo utilizar esta arista en esta dirección porque la capacidad residual de este tubo tiene que ser menor que ¿quién? Menor que delta, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, si esto vale delta, ¿cuánto debe valer el flujo? Algo más arriba que esa raya verde que acabo de poner, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? O sea, debe ser cierto que el valor de mi flujo tiene que ser por acá arriba para que la capacidad residual sea menor a delta y entonces ya no lo pueda, ¿cómo se llama? Ya no lo pueda ver. ¿Sí están de acuerdo? Ya no lo puedo usar. Así este es el valor de... Bueno, entonces eso quiere decir que esto tiene... Y bueno, ¿y cuánto vale Fíjense que aquí mi raya verde, ¿cuánto es hasta acá? O sea, ¿cuánto es el valor hasta la raya verde? Nada más es C, E, menos ¿quién? Menos delta.
Entonces el valor del flujo tiene que ser mayor. El flujo N, ¿no? El flujo N tiene que ser mayor que esta cantidad, que es lo que pusimos aquí. O sea, como es mayor que esto, o sea, los flujos son mayor que esto, si nosotros ponemos esta cantidad, entonces este valor, ¿cómo es con respecto a este? Este debe ser más grande, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Porque todo el flujo de salida es más grande que esto. Entonces, si agarramos esto, como estos son más grandes que esto, este debe terminar siendo más pequeño, ¿no? ¿Sí les queda claro? Pregunten. Bueno, o sea, entonces después de una etapa delta, pues como escondimos todas las que eran menores que delta, podemos garantizar que el flujo que resta tiene que ser menor que delta, que la delta que acabamos de ocupar. No necesariamente. Por arista sí. Por arista, sí, o sea, por arista es lo que por arista. Y entonces de ese lado, desde ese punto de vista, aseverando eso, pues el flujo máximo que pudiéramos obtener es esa última delta multiplicada por el número de aristas. Ajá, sí, exacto. Sí. Por ahí esa también es una buena intuición. Pero bueno, a ver, esta parte de acá sí quedó claro. O sea, lo único que queremos ver es caracterizar el valor del flujo al final de una etapa delta y ver cuánto nos falta para llegar al flujo máximo. Entonces lo que hicimos es, bueno, si acabó una etapa delta es porque ya no podemos pasar más flujo del lado de AB. Y entonces ahora tenemos dos casos. ¿Qué pasa con las aristas que van de AB? Si yo no puedo utilizar con una arista que va de AB, es porque la capacidad residual debe ser menor que ¿quién? Menor que delta, ¿no? Y por lo tanto ya no la veo, ya no la puedo usar. Entonces, para que sea menor que delta, quiere decir que el flujo que estoy pasando por aquí tiene que ser mayor que la capacidad de la arista menos ¿quién? Menos delta. ¿Sí están de acuerdo? Ahora también digamos que en este dibujito yo también puedo utilizar las aristas en su dirección contraria, pero solamente las puedo utilizar en función de cuánto flujo estoy pasando hacia dónde, hacia allá, ¿no? Entonces ahora otra vez, si vemos esto como un tubo, debe ser cierto que el valor del flujo que estoy pasando tiene que ser ¿cómo? Exactamente, tiene que ser menor que delta, porque si fuera mayor que delta hubiera aparecido la arista inversa con capacidad delta y yo la podría haber usado para llegar ¿de quién? De AB. Entonces todo el flujo que pasa por aquí es mayor que la capacidad de la arista menos delta, y todo el flujo que entra tiene que ser menor que ¿quién? Tiene que ser menor que delta. Entonces, ya sabiendo eso, todo el flujo que sale tiene que ser mayor que esto, y todo el flujo que entra tiene que ser menor que esto. Entonces aquí uso la cota mínima de los componentes de esto, este tiene que ser más pequeño. Si aquí utilizo la cota máxima, esto tiene que ser ¿qué? Más grande. Entonces, si sumo algo más pequeño y resto algo más grande, esto debe ser ¿cómo? Más pequeño que esto. Entonces, sí está bien que esto lo usamos para acotar por abajo a este. Luego de aquí ya nada más sacamos a la delta y lo pusimos así. Y luego nos dimos cuenta que esta ya es la definición de la capacidad del corte AB. Y a esto lo acotamos, o sea, dijimos esto está acotado por arriba, de en lugar nada más utilizar las aristas que pasan por A y entran a A, las agarro todas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? O sea, esto a fuerza es más grande que esto, porque este tiene todas las aristas y este nada más las aristas que salen y entran a A. Y entonces ya, si le resto algo todavía más grande, esto es más pequeño. Pero ya llegamos a lo que queríamos, ¿no? Que el valor del flujo, al final de la etapa delta más m veces delta, tiene que ser mayor que la capacidad de un corte. Salud. Y por lo tanto, esto tiene que ser, esto es mayor o igual que el valor de ¿quién? Del flujo máximo. ¿Sí?
que era lo que queríamos demostrar. Bueno, entonces ya sabemos que al final de una etapa de delta, a lo más nos falta por recorrer ¿cuánto? El valor del flujo. M veces delta, ¿no? Lo que me falta por recorrer es a lo más M veces delta, ¿sí? Entonces la siguiente etapa delta, a lo más ¿cuántas iteraciones necesitamos? ¿No? La nueva delta. Exactamente, entonces va a ser ¿cuánto? M veces log de... ¿No? No. ¿Cuánto? No. Por 2, ¿no? O sea, el número de iteraciones de la siguiente va a ser 2 veces M. Porque la nueva delta de la siguiente fase es delta entre 2, ¿no? Entonces, ¿cuántas iteraciones necesitamos para cumplir esto si vamos a hacer progreso en delta entre 2? Pues 2 veces M, ¿no? Así era el lema. Entonces, el lema 3, o sea, si ya nada más nos dice que el valor del flujo máximo sabemos que es menor que el valor del flujo al final de la etapa delta anterior más M por 2 veces delta en la del nuevo delta, ¿no? Entonces por eso como es el nuevo delta, como el nuevo delta es un medio del delta anterior, entonces es 2 veces del delta, ¿cómo se llama? Ese es el delta nuevo. Entonces el número de caminos que necesito, si en cada camino paso al menos delta, ¿es cuánto? 2M, ¿no? ¿Y dónde dice eso? Entonces ya juntándolo todo, si tenemos log veces log C etapas delta, hacemos del orden 2M, o sea, o del orden de M caminos de aumento por etapa delta, entonces este es el número de iteraciones que hacemos. Entonces ya nada más tenemos que multiplicarlo por cuánto nos cuesta aquí los caminos de aumento, ¿no? Que como son M más N, nos quedamos con la fabulosa cantidad de M cuadrada logaritmo de C, lo que ya es polinomial con respecto a quién, al tamaño de la entrada, ¿no? O sea, porque es polinomial en M y polinomial en el logaritmo de C. ¿Dudas? Entonces nada más escogiendo bien los caminos, ya podemos garantizar una complejidad polinomial. A mí solamente me causa un poquito de conflicto todavía la M, porque se me hace como un poco arbitrario acotar a M. O sea, sí lo entiendo, pero solo si decimos que valdría M en el caso de que la delta no haya tomado ninguna arista, ¿no? Entonces ¿cómo? Tendría que tomarlas. No, o sea, es que nada más es una cota, o sea, lo que estamos buscando es una forma de, o sea, dado mi valor del flujo actual, lo que queremos es una cota de cuánto es el flujo restante. Pero además queremos que esa cota, como antes, como lo que estamos buscando es caracterizar la complejidad del algoritmo en términos ya sea de M, N y logaritmo de C, es por eso que hace sentido aquí agarrar esta M. Y bueno, entonces otra vez, no sé, tengo mi valor del flujo. Entonces yo lo que ando buscando es caracterizar cuánto me falta. Y lo que quiero decir es, lo que me falta a lo más es cierto valor, ¿no? Y me gustaría que ese valor estuviera, como comentaba, en términos de M o de N o logaritmo de C. Entonces tengo mi valor y entonces mi valor del flujo yo lo acoto por abajo, o sea, cuando termino, a lo más he llevado este progreso que está hasta aquí. Hasta ahí sí es claro. Bueno, entonces llego a este lugar, ¿no? Bueno, llego a esta expresión de acá
donde esta es una cota inferior para el valor del flujo actual. Y entonces, bueno, ahí ya nos da, yo digo, bueno, ¿qué pasa si yo le resto m? Todavía me sirve para, o sea, todavía es una cota inferior. Y aquí el peligro sería que sea una cota ya demasiado pequeña, ¿no? Y que ya no me sea de utilidad. Pero bueno, lo que sí es, o sea, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que sí es correcto, o sea, acotar, o sea, lo que sí es correcto es acotar el número de aristas que pasan con el corte con todas las aristas, ¿no? O sea, todas las aristas siempre es más que con las aristas que están involucradas en el corte AB, ¿no? Entonces, esta cosa sí es también una cota inferior para mi valor del flujo. Pero ahora resulta que esta cota inferior está en términos de m, que es uno de los parámetros que me determinan el tamaño de la entrada, ¿sí? Ahora, también, o sea, una cosa que hace falta enfatizar es que esta complejidad que nosotros estamos haciendo es la complejidad del peor caso. Entonces, por eso, acotarlo también es correcto, porque decir, esto es lo peor que podría pasar, de hecho, lo peor que podría pasar es esto, ¿no? Pero bueno, todavía concedo que todavía va a ser suficientemente bueno, aún con este otro valor que es todavía peor. ¿Pero por qué lo concedo? Porque esto está en términos de m. Esto, como está puesto acá, está en términos de cosas, de un corte en particular. Es que a lo que iba es que, o sea, yo considero que sí es el peor caso m por delta, ¿no? O sea, que no acotamos m simplemente porque sea más grande, sino porque el peor caso es que estén todas las, que solo tengamos S en A y T en B, y todas las aristas que los conectan no las haya tomado en cuenta el delta porque son menores, entonces todas las aristas son de capacidad de... Sí, que es la intuición que también nos había dado. Jonathan. Ahí nunca se me van a pegar los nombres, sí, disculpen. Nada se me pega a mí. O sea, la intuición es correcta, pero digamos que esta es una forma de confirmarla. O sea, aquí tenemos un resultado riguroso, en el que, o sea, vemos que en general con esto lo podemos acotar y no tenemos que fijarnos, o sea, digamos que invocar a ese caso particular, ¿no? Que sí está bien y digamos que esas son las cosas que nos motivan a buscarle por acá. O sea, digamos que nos hace que dar confianza en venir y decir, ay, lo que me falta está acotado. Ahora voy a buscar una expresión para acotarla y que sea una expresión que es general para cualquier grafo, para cualquier topología y para cualquier etapa delta, que es lo que estamos teniendo acá. Entonces ahora ya con esta cota, pues ya lo demás sale con facilidad. ¿Sí, más o menos? Bueno, entonces eso fue el grafo de escalado delta. ¿Más dudas? Entonces lo único que hicimos fue cambiar, imponer cierto orden a la forma en cómo escogemos caminos de aumento. Primero lo más grande, primero lo suficientemente grande y así hasta los más pequeños. Y afortunadamente con eso llegamos a que, aún en el peor de los casos, m cuadrado logaritmo de c es, ¿cómo se llama? Es polinomial. Digo, siguiendo con la discusión de las cotas, hay veces que, o sea, una siguiente pregunta que nos podríamos hacer es si esta cota es estrecha o no. ¿Qué quiere decir eso? Si es chiquita, m cuadrado de c. Si hay, o sea, si existe algún caso en el que el algoritmo se ejecuta este número de veces. O sea, porque esta es una cota superior, no sabemos que nunca se va a ejecutar más que esto, pero todavía podremos preguntarnos si es estrecha o no. Una evidencia de que es una cota estrecha es encontrar un caso en el que tenemos exactamente en el que el algoritmo se ejecuta con esta complejidad. Si, por ejemplo, experimentalmente vemos que siempre está o sea, no sé, vamos a... Imagínense que es una gráfica de nuestra complejidad y resulta que experimentalmente vemos que todo cae así. O sea, que estos son las complejidades que vemos.
Entonces sería un indicio de que nuestra cota no es ¿qué? No es estrecha. Entonces tal vez podría motivarnos a intentar hacer otro tipo de análisis matemático para encontrar una cota que sí sea estrecha. Si encontramos al menos unos puntos que sean así, pues ya, ¿no? Decimos que nuestra cota es estrecha y ya no hay ni que buscar. Y hay investigaciones, por ejemplo, hay secuencias de artículos en los que van haciendo con las cotas cada vez más estrechas. Y de hecho todavía hay también muchos casos, vamos a ver más adelante, en el que hay cota y hay lo mejor que se ha visto. Entonces mucha gente está trabajando en closing the gap, ya sea bajarle acá o subirle acá, pero donde no se sabe, ¿no? Si es estrecha o no, o sea, se cree que quién sabe. Sí, hay muchos casos en los que no hay mucha evidencia apuntando a ninguno de los dos lados. Lo vamos a ver en el curso. Pero sí, digamos que cuando uno tiene ese nagging feeling de que no es lo suficientemente estrecho, hay que como que empezar a ver, ¿no? Si hay casos en los que pega y pues ya, y si no, pues ya puede uno hacerse doctor con ese resultado. Bueno, entonces, ¿le seguimos o ya le dejamos? Bueno, vamos a dejarle aquí por esta vez. Entonces nos vemos